Bienvenidos estudiantes Unisabana 2024-2. Mire, esta es la parte práctica de lo que vimos el pasado sábado cuando el ingeniero Carlos Albarracín nos estaba hablando de todo el fundamento teórico que tiene la técnica de ultrasonido. Hoy, además del ingeniero Carlos Albarracín, nos acompaña el ingeniero Eder Arenales, que también tiene mucha experiencia en el campo, tiene certificaciones propias del área. Recuérdanos, Eder, para que conozcamos qué certificaciones puede aspirar una persona que se desempeña en la técnica de ultrasonido. Buenas tardes. Las certificaciones que tengo son bajo el esquema de la práctica recomendada de la Sociedad Americana de Pruebas No Destructivas, la ASNT, más conocida como la ASNT. Tengo certificación bajo 5 esquemas, 5 técnicas: líquidos penetrantes, partículas magnéticas, inspección visual, que son técnicas superficiales. Ya para técnicas volumétricas tengo certificaciones en radiografía industrial, ultrasonido convencional, y hay un método de la técnica de ultrasonido convencional que es el arreglo de fases, Phase Array y TOFD, que es técnica de difracción de tiempo de vuelo. Bueno, conocerán entonces que estamos aquí frente a un par de expertos, y no solamente desde la parte teórica, sino también desde la parte práctica. Hoy hemos creado un laboratorio aquí. Tenemos unas piezas, el patrón que vimos en la pasada presentación del ingeniero Carlos nos acompaña hoy. Que sean ellos mismos que nos digan qué tenemos aquí sobre este laboratorio que hemos montado. Bueno, inicialmente ya habíamos hablado sobre el bloque de calibración del Instituto Internacional de la Soldadura, el 1B. Habíamos hablado sobre su agujero de referencia, sus señales para resolución, y también habíamos dicho que es una medida precisa, exacta, por eso es un bloque de calibración. Posteriormente vamos a hacer una prueba. Inicialmente vamos a mirar todo el equipo de ultrasonido, también vamos a mirar los accesorios correspondientes, y vamos a hacer una prueba en una pieza de un camión, un tornillo Balestud se llama, un Balestud, y le conocemos su medida, y entonces vamos a proceder. Entonces, compañero, proceda usted con la prueba. Buenas tardes. Entonces, para poder hacer la inspección necesitamos de ciertos accesorios para poder complementar todo lo que es nuestro instrumento, ¿verdad? Tenemos inicialmente un equipo de ultrasonido convencional, un detector de fallas. Vamos a trabajarlo en la vista escana, que es mediante ecos. Vamos a trabajar con un cable coaxial LEMO 00, LEMO 01. Lo ideal de estos cables es que no tengan ningún tipo de accesorios que se conecten directamente, de adaptadores, perdón, que se conecten directamente al equipo. ¿Para qué? Para evitar de que haya pérdida de la misma señal. Tenemos un palpador monocristal, emisor receptor, es decir, el mismo me va a emitir y el mismo me va a recibir, de 4 MHz de 1 pulgada de diámetro. Estos valores los voy a tener en cuenta, tanto el diámetro con la frecuencia, para poder determinar la longitud del equipo que yo voy a utilizar, para poder minimizar en este caso la divergencia de las. Como lo digo el ingeniero Albarracín, el bloque patrón, el IW, lo voy a tener netamente como referencia. Para la inspección de este elemento voy a utilizar un elemento del mismo material, teniendo en cuenta que este bloque patrón o este bloque estandarizado no es de la misma composición química y no tiene adicional el mismo tratamiento. Entonces eso me puede generar una diferencia en mis medidas, ¿verdad? Inicialmente, entonces, conociendo, algo muy importante, el acoplante, para evitar que me genere impedancia acústica, pérdida del sonido. El acoplante me va a generar un medio para que mi eco o mi onda electrónica me pueda ingresar en este caso el elemento. ¿Listo? Inicialmente vamos a encender el equipo. Lo que primero se debe validar en el equipo es que yo tenga una carga mayor al 25% para poder
hacer mi inspección. En este caso el VMS 36 me va a mostrar una barra y en ella me va a determinar el tiempo de vida de la batería, que en este momento tengo alrededor de 6 horas para poder inspeccionar. Ya con base en ello vamos a validar, hacer un recorrido muy rápido del equipo como tal. Entonces tengo mi menú y en cada menú él me va a desplegar una vista, en este caso vertical, que va a ser mi submenú. Inicialmente en el área del campo lo que yo voy a hacer es poder estandarizarlo. En este caso el rango, sé que la zona de inspección, en este caso mi Valestud, tiene una longitud de 295 milímetros. En ese caso yo lo que normalmente habla la literatura es que debo de tener 2.5 veces esa longitud. Entonces en este caso vamos a parametrizarlo. Tengo dos opciones, con las flechitas o con la rueda, pero con esta es un poco más lento. Entonces con este tengo unos saltos mucho más rápidos. ¿Listo? 300, 600, 700, con 750 está bien. Ya tengo 2.5 veces el espesor que necesito inspeccionar. El retardo de zapata o el retardo de palpador es el tiempo en que la onda ultrasónica emite y recibe nuevamente la señal. Ese es el tiempo que tarda. En este momento mi equipo lo tengo con valores desconocidos. Lo que voy a hacer es parametrizar o estandarizar esos valores. La velocidad en el caso de para ultrasonido en el acero, para ondas longitudinales, en este caso, como les dije, es un palpador de haz recto monocristal. Para ondas longitudinales un valor aproximado sería de 5920. Entonces vamos a proceder a estandarizar ese segundo valor o a parametrizar ese segundo valor. Ese corresponde a la velocidad de la velocidad del sonido. Dentro del material. material. En este caso para la serie. Entonces, esa es una función del material. Va en función del material. Ya ustedes conocen esos datos. Sí, esos son valores que, si bien es cierto, Inge, que aquí vienen también en memoria, vienen memorizados, pero no se puede utilizar esa memoria si nos toca verificarle y hacerle un registro porque baja o sube algún no lo deja tan de preciso. ida y vuelta. Sí. Okay. El retardo del visor es básicamente qué necesito ver. Siempre necesito verlo desde 0 milímetros. Tengan en cuenta que en este caso el ultrasonido convencional siempre va a trabajar en campo lejano, ¿verdad? En el campo cercano no es recomendable inspeccionarlo porque el tiempo que él tarda, en este caso el retardo de zapata, me va a generar una zona muerta en la cual yo no debo inspeccionar porque no voy a tener certeza de poder caracterizar mis indicaciones, ¿verdad? Para eso hay otro sensor. Si yo quisiera inspeccionar ahí cerquita. Correcto. Entonces ya podríamos hablar de unos palpadores que le conocemos como palpadores duales. Dentro de ellos vienen dos palpadores, uno que me emite y otro que me recibe, y él tiene dos funciones: minimizar el retardo del palpador y minimizar, en este caso, mi zona muerta. Me va a disminuir la zona muerta o el campo cercano. La parametrizamos ahí. La siguiente ventana, entonces el tema del voltaje y la intensidad, como lo que yo necesito en este momento validar es sensibilidad, tener la mayor sensibilidad. Recordemos que la sensibilidad es la capacidad para que mi equipo me detecte pequeñas discontinuidades, ¿verdad? Y la resolución es la capacidad para que mi equipo esas pequeñas discontinuidades me las puedas diferenciar. Y ahorita vamos a ver la pruebita de la resolución como tal. Entonces, como podemos ver, inicialmente, esto es sin calibrar, ¿no? Es algo que inicialmente lo estamos haciendo. Vamos a bajar un poco de ganancia. Lo ideal es que mi primer eco solamente esté en el 80%. Todas estas repeticiones que están viendo ustedes es la cantidad de veces que mi equipo está yendo y viniendo. El eco está yendo y viniendo, ¿verdad? Seguimos bajando un poco.
y en este caso tenemos un espesor de 100. Ya lo vamos a calibrar en este momento, pero recuerden que este no lo vamos a utilizar, es solo de referencia para conocimiento de ustedes. Vamos a subirle un poco la... Ahí ya notan ustedes mismos la diferencia cuando yo muevo cualquiera de estos dos parámetros, ¿verdad? Y el tema de voltaje, como lo que necesito es detectar discontinuidades muy pequeñas, en este caso lo que voy a hacer es trabajar con un voltaje y un amperaje totalmente alto. ¿Qué me permite esta configuración? Esta configuración, como le dije, en este caso me permite tener mayor sensibilidad, que es lo que yo uso, una mayor sensibilidad en este caso. Ok. Ahora estoy viendo, como nos comentabas, mucho seco, que es la cantidad de veces que el eco está yendo y viniendo. Él se está repitiendo, cuantas veces sea necesario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, en el eje de las X, ¿qué tenemos? Ok. En mi eje horizontal es el recorrido o el tiempo de vuelo. Para el caso particular de ultrasonido convencional de haz recto, el tiempo de vuelo es la misma distancia. Tengan en cuenta que para haz angular o para ultrasonido con onda transversal ya va a variar, porque ya tengo una refracción y no va a ser la misma. Ya hay un modo de cambio de onda y no es el mismo en este caso. Ya debo aplicar una forma diferente, una ecuación diferente. Pero para el caso particular, como les dije, de ultrasonido convencional, en mi eje X o en mi eje horizontal, el tiempo de vuelo recorrido del sonido, o en este caso la profundidad o la distancia, que es lo que el equipo inicialmente me va a medir, ¿verdad? ¿Y en el eje vertical? Y en el eje vertical es la amplitud. La amplitud es el porcentaje de energía que tiene, en este caso, mi eco. Normalmente, para poder hacer una buena inspección, mi primer eco debo mantenerlo al 80%. De lo contrario, no voy a tener la manera de poder cuantificar ese primer eco, porque me dice que va a ser un mayor al 104%. Bueno, entendamos entonces lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Estoy viendo que distancia dice 134.93 milímetros, allá arriba a la derecha. Correcto. Esa es la distancia que hay de aquí. No, tengamos en cuenta que inicialmente el equipo, de cierta manera decirlo, el equipo es bruto. Como yo no le he dado unos estándares de calibración, él no me está dando medidas exactas. Entonces, de eso se trata la verificación que yo voy a hacer, de poder estandarizar. Dado que conoces el espesor, la longitud, sí, es una entrada. Correcto. Y entonces lo vuelves inteligente. Ajá, tú, sí, lo ubicas. Lo que yo le ingrese al equipo es lo que él me va a leer. Okay. Vamos a ver que hay otros parámetros que debemos de ajustar. En este caso, este es un valor muy importante. Recuerde que la frecuencia de nuestro palpador es de 4 MHz y en este momento tenemos un palpador de 2 MHz. Entonces ese lo vamos a Hay que ajustar. cambiarlo también. O sea, cada vez que vas tú una pieza, ese espesor es una entrada. El espesor es una entrada. Ok. Yo puedo ajustar con el espesor para varios rangos, pero teniendo en cuenta las longitudes que voy a inspeccionar. Bien, bien. El tema de emisor-receptor lo hablábamos para el caso de los palpadores duales. En este caso es un palpador de haz recto monocristal, lo dejo desactivado. Ese tema me va a generar cambios en mi inspección si no lo tengo claro. La siguiente ventana. Bueno, hay algo que es conocido por todos. Para yo poder tener una medida, quien me la va a permitir es mi compuerta o mi gate. Ella es la que me va, lo que coloque sobre la medida, sobre la compuerta, es lo que ella me va a medir. ¿Listo? En este caso voy a trabajar con la compuerta A, que es la que tengo referenciada en color verde. ¿Listo? Esta compuerta ¿Y cómo está configurada esa también compuerta? tenemos que configurarla de la siguiente manera. Tenemos que saber el inicio y su longitud. Adicional a eso también su porcentaje de altura. Entiendo que voy a buscar defectos en esa zona. Ajá. En este caso, como son 295, vamos a trabajarla con 295. El ancho, ¿no? Porque el inicio lo voy a dejar mucho antes. El inicio yo lo puedo dejar a partir de 60, 70 milímetros, que ya no estoy viendo mi zona muerta.
Pero ya ahorita que hagamos la calibración vamos a ver exactamente dónde debo ubicar mi compuerta. Bueno, algo muy importante acá, el modo de TOFD es la cantidad, el eco. Él hace referencia a mi eco, a la frecuencia de repetición de pulso. Entonces, en este caso, el flanco, él me va a medir, siempre el flanco me va a medir es mi primer eco, independiente de mi amplitud. Y en el caso del pico, me va a medir es el pico con mayor amplitud. Para la inspección que vamos a realizar, yo necesito que mi equipo me mida, en este caso por pico, para que por favor lo tengan en cuenta. Listo, ya parametrizado esos valores, procedemos a hacer la calibración. Espérenme un segundo. Necesito validar acá un último punto. Bueno, algo muy importante, muchachos, como es una onda longitudinal, no tengo un ángulo de palpador, ¿verdad? Mi palpador, en este caso, como es un ángulo recto, mi ángulo de salida del haz va a ser 0. No puedo trabajar con ángulos que no sean. Acá, como pueden notar, tiene un ángulo de 45 grados. Entonces vamos a ajustar este. Esos ángulos los voy a utilizar cuando necesito inspeccionar con palpador angular, onda transversal. ¿Listo? Listo. Ya estamos bien, entonces ahora sí vamos a proceder. Recordemos también que este también tiene una ventana que llama aquí donde está AWS. Aquí está en el equipo, entonces está la configuración para trabajo con AWS, con lo que habíamos comentado del código y con el bloque patrón B1. Continuemos ahí entonces con la... Listo, ya parametrizando esos valores vamos a proceder a aplicar inicialmente acoplante sobre la pieza. Tener en cuenta que la longitud ya es conocida, 295 milímetros. Vamos a aplicar acoplante para evitar. Tener en cuenta que el mismo acoplante que yo utilice para mi verificación es el mismo acoplante que debo utilizar para mi inspección, ¿verdad? En este caso, acoplantes que sean más densos me van a generar diferencia en las medidas. La pieza debe estar totalmente limpia, libre de óxido, de grasa, precisamente para evitar de que me vaya a generar impedancia acústica o pérdida de mi eco. Listo. Súbale ganancia, vamos a subirle la ganancia para empezar a ver mi primer eco. Entonces, este es mi primer eco, ¿verdad? Inicialmente, lo que le decía Inés, lo confirmamos acá, él me dice que tengo una longitud de 250 milímetros, lo cual no es verdadero, porque la longitud real son 250, entonces vamos a proceder 290, sí señor, vamos a proceder a generar esa verificación, ¿verdad? La verificación la vamos a hacer en este caso con dos ecos, ¿verdad? Con mi primero y con mi segundo eco. Este eco pequeño que ustedes pueden ver ahí es un eco generado por la geometría de mi pieza, un cambio de sección. ¿Y cómo lo puedo descartar que es un cambio de geometría? Porque nótese que en mi segundo eco no lo estoy viendo en la primer pierna, ¿verdad? Entonces son ecos que generalmente generan ese cambio de modo de onda. O sea, vamos bueno, listo. Ya en la parte de calibración vamos a meter los valores conocidos. En este caso son... Ahí no es. Experimental. ¿Sí? Ese dice espesor, valor así. Calibración. Acá. Dos referencias debo tener. La referencia 1, subimos. Acá. Ahí, 295. 295, entonces ponemos 295.
Ahí es con lo que tú me decías, que ahí enseñamos. Ahí ya le estamos dando valores reales al equipo para que me dé medidas acertadas. Okay. Ten en cuenta que él inicialmente me está diciendo que es que tengo una medida. 250, pero eso Pero es esa una 250 referencia, algo que yo le de no, memoria. Esas 250 va con base a que no tenía los parámetros estandarizados. El tema de la velocidad, el retardo del zapata, el ángulo del palpador, la frecuencia del palpador. 295. Ujú. Y la otra sería 590. El segundo eco, que en este caso sería este. Que es la referencia 2. Eso. Sería entonces 590. Entonces, en esta calibración lo que yo voy a hacer es un ajuste de mi velocidad y en este caso el retardo de zapata, ¿verdad? Listo. Ya están los dos. Listo. Entonces, vamos a grabar. Está desactivado, le damos referencia 1. Bueno, nótese que para poder medir, inicialmente yo debo tener la compuerta en mi primer eco, ¿verdad? Y mi primer eco debe estar al 80%. Ahí el ingeniero Ganache, hágame. Papel muy importante es la presión que yo le voy a hacer al palpador. Si le hago demasiada presión, el eco puede empezar a variar. Entonces debo ser constante en la presión que yo le vaya a hacer, en este caso al equipo, al palpador, para que no me empiece a generar mucha variación. Listo, tenemos ese primer eco. Bajamos un poquito. Entonces lo grabamos, ¿cierto? Baila, baila. Ah, pero acá, ¿cierto? Espera un segundo. Ya, me dice que el 2. El nivel de referencia Bueno, vamos 2. a verificarlo porque no estaba tomando la referencia. Desactivado, vamos a volver a hacer. Hágalo. Referencia 1. Referencia 1, entonces ya, listo. Listo, Ahora ya me tomó movemos mi la primer ventana. valor. Movemos la Vamos ventana. a mover la ventana. Entonces movemos la ventana. Corre. Inicio, entonces aquí. A mi segundo eco. Ahí. Ahí está el segundo eco, entonces lo tomamos. Ahí. Listo. Mi equipo, entonces me dice 190. que ya me dio una verificación. Vamos a corroborarla acá. Inicialmente le habíamos dado un valor de 5.920, ¿verdad? Entonces él ya me ajustó mi velocidad a 5.879 metros sobre segundo. Y mi retardo de palpador lo tenía aproximadamente como en 11.5 microsegundos. Él me está diciendo que el retardo del palpador, el eco en ir y volver, dura 0.68. Aquí él mismo se autoajustó. Se autoajustó, sí, con los valores que yo le estoy Claro. dando. Ahora lo que voy a hacer es... El principal fue la distancia. Y ahora lo que voy a hacer es corroborar que sí me esté dando mis medidas. En este caso, mi segundo eco, o sea, está en 590. que es 590. Y Corramos si vamos al primero, me debería dar 295. me da el 295. Corremos la ventana. Sí, señor. Y está. 294, 6, 295, si lo movemos, nos da. O sea, la diferencia que tengo, inicialmente tenía alrededor de 45 milímetros de diferencia. En este caso ya es menos de 0.5 milímetros, diríamos, Y 0.53. ese está. Depende de la presión, ¿no? Decía. Sí, correcto. Mira, ya está casi en 295. Yo podría nuevamente volver a hacer mi verificación si quiero más exactitud, Ok. pero con eso yo ya podría inspeccionar Bueno, perfectamente. entonces este es una pieza sin defecto. Exactamente. Ahora vamos a hacer lo mismo sobre la que... Una pieza en la cual ya se le hicieron otro tipo de ensayos de los que hablábamos inicialmente, partículas magnéticas, y se detectó que ella tiene una indicación. No le vamos a decir realmente dónde está la indicación, ellos tienen unos puntos críticos, vamos a inspeccionarlos y ustedes mismos van a ver el comportamiento como tal.
En la técnica, ¿a qué le llamamos indicación? Bueno, hay Cuando digo que... tres definiciones. Ajá. Indicación, discontinuidad y defecto. La indicación es la respuesta a un ensayo como tal. Cuando yo hago cualquier ensayo, sea netamente visual, y si tengo alguna imperfección, lo puedo detectar mediante un ensayo y lo voy a determinar como una indicación. Una discontinuidad, pues valga la redundancia, es la falta de continuidad en la homogeneidad del material, ¿verdad? Y un defecto es algo que ya me excede esos límites que tengo estandarizados. Hay dos metodologías de inspección en lo que conoce o lo que refiere, digamos, a los códigos. Una de las metodologías es la metodología de la mecánica de la fractura, que es con base a los ensayos que ustedes generan, ustedes determinan cuándo mi pieza es crítica. Y la otra, que la conocemos como workmanship, que es simplemente a medida que mi equipo va fallando, yo voy implementando ese tipo de criterios. En este caso, el código ASME, el código AWS, todos trabajan por mecánica de la fractura. Listo. Bueno. Entonces, sabiendo que tengo 295, voy a colocar mi palpador. Dejamos un poquito de ganancia para... Ahí está, bueno. Ok, ahí está, ahí está marcando. Entonces, sí, pero el defecto está... No lo he sacado todavía, porque lo estoy inspeccionando. Entonces, estoy haciendo mi barrido, ¿verdad? Estoy haciendo mi barrido en este caso en mi elemento. Y nótese que esta está bien. Esta área está bien. Cuando esta yo llego área haciendo está bien. mi barrido, lo que nos muestra Eder es que él va moviendo el palpador alrededor del área que está inspeccionando. Y va saliendo un eco aquí que está próximo a la superficie. Rámoslo para poderlo caracterizar mejor. Mira, ojo que hay un eco antes de la entrada y está a 87 milímetros aproximadamente. Esos 87 milímetros es exactamente el punto crítico en este caso, ingeniero. Ajá. Los 87 milímetros es en esta área. Entonces quiere decir que mi Valesur tiene una indicación. ¿Cómo puedo yo caracterizar ya esta indicación? Una pregunta, ahorita nos apareció un eco ahí, dijimos que era el cambio de sección, porque ahora estamos diciendo que es una indicación. Tal cual, porque nótese que mi zona o mi primer zona, mi primer área, mi primer rebote es un rebote totalmente limpio. Yo sé que no voy a tener cambios de modo de onda. En mi segundo rebote, en este caso, en esta zona, en esta sección, ya me genera un modo de cambio de onda. Nótese que aquí él nuevamente me lo está mostrando. Repitiendo. ¿Y ahorita cómo era? En este momento, digamos que la zona de inspección, en este caso, hablamos de que mi zona de inspección va a ser mi primer rebote. Todo lo que yo encuentre en mi primer rebote, tenga la certeza que va a ser un eco, una discontinuidad como tal. Okay. O sea, ahorita nos aparecía después del primer eco, cuando era cambio de sección. Es este, acá vuelvo y me lo repito. Y la manera de yo corroborar de que efectivamente esta indicación es un defecto es que me aparece tanto en primera como en segunda pierna. Otra cosa a diferencia de mis ecos de geometría. Este eco también debe de bajar. Y aparecen después del primer rebote. Y otra cosa importante es que aquí el eco de fondo disminuye al aumentar aquí la indicación, el eco de la indicación, nuestro eco de fondo disminuye. ¿Por qué? Porque hasta que en algunos casos desaparece. Hay una pérdida de energía. Entonces, vuelvo nuevamente a mi área donde está totalmente sana. Es algo que conocemos como la técnica de los 6 decibeles. La técnica de los 6 decibeles es que si yo tengo mi equipo con la calibración inicial al 80%, cuando mi eco inicial cae al 40%, ya tengo un 50% de pérdida de energía. Matemáticamente es los decibeles lo genero por 20 logaritmo sobre amplitud 1 dividido en amplitud 2. Con esa manera, ella matemáticamente me va a decir que son 6.02 decibeles. Entonces, yo lo llevo a la conversión y lo trabajo con 6 decibeles. Entonces, cuando yo tengo 6 decibeles menos, y ahorita lo podemos hacer una verificación de eso. Pues nótese que yo tengo mi eco al 100%, sigo haciendo mi barrido, sigo haciendo mi movimiento y empiezo a tener una pérdida de energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
hay algo que me está absorbiendo esa energía, ¿verdad? Inicialmente no lo voy a validar, sigo haciendo mi movimiento y nótese que ya me empieza a aparecer un eco. Entonces, cuando mi eco baja al 40%, mi eco de atrás, y el otro me empieza a robar esa energía. Determino efectivamente que es una discontinuidad. Bueno, muchas gracias. Miren, ¿por qué la importancia de hacer esta prueba? ¿Por qué invertir en equipos, en expertos muy capacitados para hacer esto? Se las comento en este caso. Esta pieza que estamos viendo hace parte del sistema de dirección de un camión que suele fracturarse por esta zona, este cambio de sección. Él está empotrado en esta parte cónica y entonces tiene un esfuerzo fluctuante dependiendo de cómo estoy ejerciendo la dirección, y en dos direcciones. En el cambio de dirección es la sección crítica, además de la forma como está cargado, ahí se generan grietas. Entonces usted no va a esperar a que el equipo se quede sin dirección porque se le fracturó esto. Muy peligroso. Ahí la vida de una persona que está operando el equipo en juego. Está también su sistema productivo, primero la persona, pero también su empresa, su sistema de producción, lo que vende. Entonces, este tipo de técnicas nos aseguran, primero, asegurar la vida de la persona, su integridad, y segundo, que usted se mantenga operando. Sale mucho más fácil, encontrando que ya estoy agrietado, ir y programar el cambio de forma pues prevista. Y me evito todo aquello. Esa es la razón de por qué invertimos este tipo de técnicas, porque son importantes para el mantenimiento. Bueno, y porque es importante tener que nos acompañe el mantenimiento este tipo de equipos y también estas personas con todo este conocimiento que nos aseguran, primero, seguridad y dos, continuidad en nuestra producción. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Eder, el ingeniero Eder, muchas gracias, ingeniero Carlos. Es una continuación de lo que vimos el sábado y miren, muy interesante, un caso aplicado en que se entiende el cómo y el por qué. Bueno, muchas gracias y seguimos nuestra clase.